Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Bienvenidos amigos de nuevo a este espacio de Amor en Acción. Como ustedes saben, siempre traemos personajes inspiradores que nos ayudan a ver desde distintas perspectivas la vida y más allá de ella. Hoy estoy sumamente agradecida con el universo porque está conmigo un personaje a quien amo, admiro y con quien me une la fuerza de nuestro maestro, la energía de un mismo maestro, de John Roger. Quienes me han escuchado por acá o en las redes, saben que siempre menciono a mi maestro John Roger y estoy tan feliz de hoy presentarles a una persona que estuvo con él muy de cerca, un discípulo muy especial para este maestro, estuvo con él más de 20 años y que nos va a hablar sobre, no solamente sobre algunas enseñanzas espirituales de él, sino también sobre ese momento en que trasciende el alma de este gran maestro en el 2014. Bueno, su nombre es Jesús García y él es doctor en ciencias espirituales. Además, tiene una maestría en la Universidad de Santa Mónica en psicología espiritual. Es ministro del movimiento del Sendero Interno del Alma y es un queridísimo y militante del alma y del espíritu. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy bien y un placer estar aquí contigo en este eh, plataforma. Plataforma, sí. Me encanta estar en el satsang, en el amor y una conversación y elevar el espíritu a todos y estamos aquí, bueno, compartiendo el amor. Les cuento que Jesús nació en Cuba, pero se crió acá en No, yo nací en Nueva York. Mis padres perdón. salieron en el 70 y algo. Esperaron un ratico porque la revolución empezó en el 1959 y bueno, se fueron. Pues fíjate, siempre pensé que habías nacido allá, pero bueno, naciste en Nueva York, pero tienes esa raíz cubana bien marcada en... Sí, porque eso lo aprendí de mi papá, tú sabes, cubano, como papá. Y además Jesús está hablando muy bien el español, está últimamente aprendiendo mucho más. Aprendimos. Sí, pero siempre me encanta Jesús porque tiene un humor a flor de piel. Así que bueno, Jesús, yo creo que sería lindo que contaras para iniciar esta conversación un poquito qué es exactamente la conciencia de este hombre, John Roger, que todos los que lo hemos seguido durante años y la gente que lo conoce ahora lo conocen como el viajero místico. ¿Cómo fue eso? ¿Qué quiere decir el viajero místico y qué es esa conciencia? Bueno, se supone que si yo sabía eso, no estuviera aquí en este planeta, estuviera con él o el viajero o ella. La conciencia para mí, ¿te acuerdas que el momento que empezamos a hablar mentalmente, entonces ya bajé la esencia de lo que estamos preguntando, pero estamos aquí en este mundo y los egos preguntan, estamos ahora hablando
cómo traer eso y explicarlo en la mente para tener más understanding, ¿cómo se dice? Entendimiento, sí. Entendimiento. Entonces, para mí la conciencia, mi experiencia, para mí estuvo en un hombre que yo viví y trabajé, y ese señor se llama John Roger, y nosotros lo llamábamos JR, como son las primeras palabras de los nombres, del nombre de Las él. iniciales, dijiste correcto, JR, Ajá. las iniciales. JR, y pues en total yo te puedo decir que la conciencia es una conciencia que tiene amor, una conciencia que perdona, que no juzga. Ya en eso ya es para mí la conciencia. Entonces, la parte mística es una palabra que JR, John Roger, inventó para darle un nombre, para la mente. Y realmente es como el Cristo, es como Dios, pero en vez de la gente se pone muy como así, Dios. Cuando tú dices las palabras Jesucristo, tiene mucha carga en el nombre. Entonces él inventó el viajero místico, porque la gente dice, bueno, ¿qué es eso? Exacto. La gente no tiene el estigma y la carga en el nombre. Jesucristo, ¡ay! Pero si tú dices el viajero místico, dicen, bueno, ¿qué es eso? Entonces, él inventó ese nombre y él ahí no es como una oficina, pero es un hombre que la energía siempre tiene que estar anclada en un hombre o en una mujer, una persona, un humano, human, Un humano, un ser humano, sí. ser humano. Y está anclado, y cuando esa persona así se mete en como el espíritu de eso, ya esa persona es el viajero, y está anclado, y está anointed, no sé cómo se dice anointed, pero está anclado. Anclado, sí, anclado. Está cargado con la energía. Y esa persona es normal, como nosotros, tenemos problemas, oscura, somos y manejamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y esa es la diferencia entre el maestro y el estudiante. El estudiante todavía está aprendiendo en el matrix, en la cáscara de la karma, que es el físico, astral, causal, mental, etérico y el alma. El maestro ya puede subir y bajar. Y él, la conciencia, el viajero, le abrió la conciencia de esa persona para que puede entrar y salir del alma adentro. Aquí dice, todos los maestros han hablado de el alma de nosotros, se sienta ahí en el sentado del alma. Y de ahí, el centro de la cabeza hacia abajo, donde se unen esos dos puntos, ¿verdad? Se une todo eso, boom, ahí está. JR habla del oro, el hilo de oro. Y si tú le metes el hilo de oro, es como un ascensor, ¡pah! Y te vas. Bueno, el viajero es un hombre o una mujer que puede ser eso siempre. Y se mete en el sonido y viajan en el sonido, por eso que se llaman el viajero. Se meten en el sonido y viajan y entran a los niveles adentro de nosotros y los niveles afuera de nosotros. Somos dos. Y ese para mí, y explicando rápido, ese es lo que yo creo que y entre todo eso, lo que es el glue, lo que pone todo junto, Lo que explica todo, sí. es el amor. Si no tienes el amor, entonces no estás cerca de esa
esa energía, porque el viajero no se mete a donde que no hay amor. Sí, hemos aprendido que ha habido muchos viajeros a través de los tiempos, pero cuéntanos un poquito para que los que están viendo esto se enteren. ¿Cómo fue que a John Roger, o bueno, la persona, el ser humano, Roger, le sucedió a este fenómeno de que se ancló en él la conciencia? Él estaba enfermo. Cuéntanos un poco esto, que es bien interesante. Bueno, habían el espíritu que Jesucristo dejó, el espíritu holy, y el espíritu está con nosotros siempre. Habla con nosotros, camina con nosotros, y en el 1958 o 57, el espíritu le habló: queremos que usted maneje las llaves de esta conciencia. Y él no quería. Hasta en el 63 había un choque de carro, le sacaron los riñones para sacarle una piedra, se metió en una coma, y en ese momento el espíritu lo llevó ahí arriba y le dieron como se dice, un contrato que él no podía decir que no. O sea, él entró en coma después de un accidente de tránsito y tuvo como lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. O sea, pero en esta situación, él se acuerda que lo llevaron los hombres y el poder a un lugar para hablar, mientras que el cuerpo está ahí. Y ahí le dijeron: oye, te vamos a dar la conciencia de John, de Beloved, el amado, Juan el amado. Y él, por eso que él se cambió el nombre de él era Roger Hinkins, y ahora es John Roger. Roger es la persona que él era cuando nació, y Juan era la conciencia que él tomó, porque el Juan también cargaba la conciencia de amor. Y él era el viajero después de Jesucristo, que estuvo ahí en esa época. Entonces, esa conciencia de Jesucristo nunca se ha ido, siempre ha estado con nosotros. Y depende de la persona que usa el amor, esa persona tiene esa conciencia, la conciencia, el Juan de Amado, ¿cómo se dice? Francis de Assisi. San Francisco de Asís. Francisco de Assisi, él tenía, JR dijo que Francis de Assisi tenía el primer nombre de él traducido, era Juan, y él tenía la conciencia de amor. Entonces esta conciencia también ha caminado en todos esos tiempos. Se ha aislado en distintas personas. Exacto. Tú has visto, JR, que dice: el Cristo está en todos los niveles. Entonces, una persona en el astral o en el causal puede tener una conciencia del Cristo. Eso no quiere decir que él es el Cristo, pero él en los niveles pasa el viajero y pasa el Cristo en todos los niveles, y pasa el otro lado, donde que están los dioses del otro lado, los señores de cada nivel. Y por eso que en MSIA dan los tonos, te dan nombres de Dios para cargar personalmente, para tener una relación con el viajero personalmente. Y en ese momento estás viajando personalmente con el viajero, con ese viajero, porque somos reencarnaciones de muchos siglos, y nosotros teníamos otros viajeros. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estuve en el tiempo de Jesucristo, pero no lo escuché tanto. ¿Cómo que te acuerdas? ¿Te acuerdas sin hacer regresión? Cuando fui a Israel y estuve en esos viajes de JR que él hizo en el 1988 hasta el
en 1995, entonces yo seguí yendo. Uno sabe cuando camina en diferentes lugares que somos de ese lugar. No, yo he tenido una vida aquí. Entonces JR me explicó, porque más o menos volvimos, ¿no? Volvimos porque no hicimos algo bien. Eso es lo que dijo JR. Entonces, sí, yo no le paré bola a Jesús en ese momento. Ahora todo el mundo está, es Jesucristo, pero como JR dijo, en esa época tú también no le paras bolas. Hay mucha gente que ahora dicen, ay Jesucristo, pero en este momento el tipo en la calle puede ser Jesucristo y tú no le paras bola. Tú crees que es un hombre que no tiene casa, como él es homeless. Exacto. Entonces, con lo que estabas comentando antes, después que tuvo ese accidente y estaba en el hospital, tuvo esa experiencia, cuando fue a hablar con él, o sea, su espíritu salió de su cuerpo y se conectó con estos seres y con Juan, ¿no? Los señores le dijo, queremos que tú ayudes 2 almas y 2 almas para trascender. Los 2 almas eran el padre y la madre de él. Oh. Y cuando él se despertó del hospital, la madre estuvo ahí y le dijo, ¿a dónde está mi hijo? ¿A dónde llevaste mi hijo? Porque la conciencia que se levantó era la conciencia de Juan. En ese momento él era multidimensional, ¿no? Multidimensional. Entonces a ti te ha pasado, a mí también. Tú te levantas un sábado y no te acuerdas a dónde que estás. Pero ¿a dónde estoy? Estoy en mi casa. Y empiezas porque estás viajando, ¿no? Entonces JR volvió ya con una conciencia que era overshadowing him. Uh-huh. Y caminaba como él, como a todos. Todos tenemos un maestro adentro que nosotros caminamos, ¿no? Que hablamos. Hay gente que hablan con el diablito, y hay gente que hablan, pero a JR se levantó y empezó a trabajar y conocer la conciencia, que era muy duro. Él explicó que era muy duro. Muchas veces él parecía que estaba caminando entre las paredes. Y se sentía como no de este planeta. Y entonces, bueno, al fin, ahí creó MSIA, el movimiento. Él empezó a hacer iniciaciones y empezó a tomar las llaves de la conciencia. Y en ese momento él tuvo el preceptor también, porque lo que pasó él explica en todos los seminarios, ¿no? Yo no estoy inventando nada, eso es lo que... Lo sé, yo también lo escuché, lo que pasa es que quiero que se lo cuente. No, exacto, pero yo lo explico Spanglish como lo explico yo, pero lo que pasó con él fue, él era un buen estudiante para Dios y Dios le dijo, bueno, ya que hiciste eso bueno, tu madre y tu padre se murieron en el 74, le dijeron, mira, queremos que sigues con el trabajo, queremos que empieces este movimiento. Y el movimiento se llama el Movement of Spiritual Inner Awareness. En español, ese es en inglés, en español es el movimiento del sendero interno del alma. Ajá, y eso quiere decir que nosotros tenemos un movimiento adentro, interna. Y por eso el logo es una cosa que es como así. Mira, como así. Espiral, una espiral. Habla para que se vea la pantalla, habla. Espiral. Ajá. Espiral. Entonces, nosotros cuando estamos meditando subimos así, ¡wow! Y entonces él lo llamó la iglesia el movimiento. Y en ese momento él tenía una energía que todo el mundo quería. Él inspiraba a mucha gente. El Insight empezó con él y Russell. Él inspiraba a la gente, ¿no? Se metían con JR y tenían ideas y JR
te daba la energía para criar, para servir y criar. Entonces, la Universidad de Santa Mónica, que se llamaba Coenar, empezó, boom. Educare. Lo que nombraste antes, los seminarios Insight, para quienes no sepan eso. Los seminarios que están en todas partes del mundo. Y todavía tiene eso. El viajero ahora es John Morton. Pero hay gente que son viejitos y hay gente que son nuevos. Entonces la época ha cambiado un poco, pero la energía es todavía inspirando. Porque yo he ido a Bulgaria y la gente, y Rusia, y la gente están, pero inspirado, ¿no? Todavía inspirado. Quiero contarles a quienes nos ven que el movimiento del Sendero Interno del Alma tiene estudiantes, porque realmente son enseñanzas que se estudian. En todas partes del mundo hay miles de personas que siguen las enseñanzas de John Roger, quien trascendió de este nivel físico en el 2014. La trascendencia del alma es la verdadera, el centro de enseñanza del movimiento del Sendero Interno del Alma. Pero Jesús, te pregunto, nosotros que tanto, a mí me pasó con mi hijo cuando murió, tanto que había escuchado de la trascendencia del alma y de que somos almas y bueno, seres multidimensionales, todo esto que aprendemos, pero al momento en que llega una pérdida tan dolorosa como la de mi hijo o como la de un maestro maravilloso con el cual tú estuviste a su lado tantos años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Mira, mi mamá se le perdió un hijo también, muy duro para las madres, muy duro. Yo no puedo aconsejarte. Es un proceso que tú sabes. ¿Hace cuándo se murió tu hijo? No, hace muchos años. Ese dolor ya pero está número, dame un número. 1998. 98, ok, casi 20 años, como así, ¿no? Sí. Pero todavía... 20 años. Lo que yo veo, ¿cómo se llama? The unconscious, el inconsciencio, ¿no? La inconsciencia. Si tú no... la inconsciencia es increíble. Es como un mar grandísimo. Un mar. ¿Entiendes? Entonces, si yo tengo un pensamiento y no lo proceso, se cae en la inconsciencia. Y entonces, después sale, se sube en una película, una música o lo que dice alguien. Entonces, está cargado la palabra porque yo no lo procesé, ¿no? I didn't process it. No lo procesaste. El subconsciente, estás hablando del subconsciente. That's the subconscious. Yo digo el unconscious. El inconsciente. Ok. La inconsciencia, ¿verdad? Bueno, se murió JR en el 2014. La vida mía totalmente cambió. Todo, por eso que me metí en la Universidad de Santa Mónica y estudié psicología espiritualmente. Y había un proceso en esa escuela a donde uno es cliente, uno es felicitador y el otro es el neutral, la persona que oye, neutral. Cuando me metí con JR en el 1988 y me mudé a la casa de él me dio un libro que se llama The Listener, el que oye, el que escucha, el listener. Y pues no le paré bola, pero lo leí como 3 veces. Y es increíble la persona que es la persona que escuche. El que escuche es el rey. El que escuche, el que está escuchando es el viajero. Dicen, el que habla es la mente y el que escucha es el alma. Y toda mi vida yo estaba hablando, y esa es la mente, ¿no? Bueno, cuando se murió él, todo explotó, el implosion, ¿cómo se dice? Implosionó. Implosionó, era como, no sabía, todo me dio. Y yo era muy arrogante y sabía todo, pero todo se me fue. Pero
mi respuesta un poquito largo, pero yo sé lo que preguntaste. El proceso fue para mí, aprendí con él 26 años, preguntándole físicamente para verify, ¿cómo se llama? Verificarlo. Verificar, sí. Para verificar lo de adentro, ¿ok? Yo entiendo algo adentro, ahí está en la sala, yo quiero verificar lo que sentí adentro, sueños, experiencias. Voy al maestro y le pregunto, oye, ¿qué tú crees de esto? Y él dice, bla, bla, bla. Y yo digo, ajá, verifico y soy como un científico. Eso es lo que JR básicamente enseña en el movimiento. Es no le haga caso a él, pero chequéalo, experimental, sea como un científico. Yo tengo Journal Write y yo tenía experiencia, lo checaba con él, yo era líder en muchos viajes de casi 8 años de viajes con él, los cumpleaños, todo el ego y la fuerza del espiritual mío creció en verificando esas cosas. Se murió y yo me sentí, la mente te hace sentir, la mente es la policía del call power, del poder del call, el opposite, the royal forces of the opposition. Las fuerzas leales de la oposición. Ellos son amigos y la mente es el policía. Y cuando te bajas y no tienes el líder adentro de ti, la mente empieza a inventar. Y la imaginación. No tengo dinero, ¿a dónde voy a vivir? Todo se acabó. Ay, Dios. Y arriba de eso, todo lo que aprendí en Latinoamérica con mi mamá. Ay, Dios. Tú sabes, todo entró. El drama. La drama de mi papá se murió, ay Dios, porque JR era como mi papá. Entonces todas las cosas que yo sentí de mi papá de real, y él es mi amigo, yo no siento nada, pero todo empezó psychologically, ¿no? Psicología. Psicológicamente, sí. Bueno, metí toda esa vaina en las clases, ¿no? Y lo trabajé. Uno tiene que trabajarle o terapia, o métete en unas clases, y me metí como 3 años en esas clases y viajé el mundo. Lo que era muy bueno para mí es salir de la casa donde que él vivía y yo vivía, y lo vendieron, y yo me mudé, y todo era, pues, viví 33 años en la misma casa. Eso es más que mitad de mi vida, y ahora tenía que mudar. Bueno, todo era como horrible. La percepción era horrible, ¿eh? Pero era una distorsión. ¿Cómo se llama distorsión? ¿Sí? Distorsión, porque me dijo un tipo que era buenísimo, el Robert Waterman, el hombre de aguas, se dice, Robert Waterman. Me dijo un día, sentimentality es distortion. Déjame ver si puedes traducirlo. Dilo otra vez. La sentimentality. Sentimentality es sentimental. Sí, lo sentimental, sí. Ajá. Es distorsión. Es una distorsión. Entonces eso me pasa mucho en Los Ángeles, específicamente al lado de donde que vivía él. Entonces yo viajé hasta China, yo viajé hasta Rusia y empecé a servir. Hacer servicio, ¿no? Servicio. ¿En qué consistía tu servicio? Cuenta. Yo hago, mi ministerio es ministerio de JR, ayudar a la gente. Y eso quiere decir no necesariamente dinero, vamos a estar aquí con amor y estar compartiendo. Cuando hay 2 o más, ahí está Jesucristo. Y yo empecé a hablar del maestro y eso me curó mucho. Todavía hablo del maestro y escribí un libro que se llama El amor de un maestro. Y ese fue un señor que era un maestro del sonido, se llamaba Ishwar. Y Ishwar es
él estaba iniciado de Sawansin, el viejito de, es el viejo de, con la barba, ¿te acuerdas? Sawansin. Aguancí. Ujú. Bueno, este viejito se murió en el 1940 y algo. Él inició, este señor, él tenía 90 y algo y él se murió en el 2021. Pero cuando se murió JR en el 2014, me dijo, mira, yo te voy a ayudar. Y yo empecé a oírlo, Al viejito, al viejito. al viejito. Empecé a oír lo que él hablaba. Él siempre tenía una foto del maestro de él, que era el viejito con la barba. Y entonces yo empecé a hacer seminarios con la foto de John Roger, JR. Y, y, y empecé a leer libros de ese maestro, de que era un viajero. Y él escribió muchas cosas de el maestro. ¿Qué pasa cuando el maestro se muere? ¿Qué pasa? Y tienes que ir adentro. Entonces, por ejemplo, esa es la foto de JR. Sí. Y en el libro habla, tenemos que tener cuidado con esta foto, porque él no está aquí en el físico, y esta foto es físico. Pero mientras que estamos atentos aquí en el físico, es bueno para mirar la foto. Pero si tú quieres soñar de él, no puedes ver la foto. Tú tienes que abrir las fotos que están aquí. Y entonces, y aquí, y esto empieza a abrir. Porque él aquí adentro, igual como tu hijo, es más grande aquí que esto. Entonces, o mejor, hay gente que sabe eso, pero yo no sabía eso. Yo tenía que empezar a experimentar, que entender verificaciones, Verificar, ¿sí? verificar, yo tenía que ir adentro y ahora él no estaba en la sala. Yo tenía que abrir y educar esta parte mía, que crezca y crezca y crezca. Hasta que ya él me habla, yo tengo un sonido aquí, pero también tenemos que meditar. Tú sales de la meditación, te duermes. Eso es lo que pasa. Lo que salva a nosotros, muy diferente que el mundo, es la meditación. Es si no le damos el tono, los dormimos. Y cuando ya te duermes, se te olvida de esa época que cuando conociste a un viajero y tienes que reencarnar. Ese viajero te lleva al nivel que te ha iniciado. Y si tienes que reencarnar otra vez para que puedas ir más alto, porque no vas a bajar, no te caes. Pero si no te quedas en el alma, cuando te mueres, es el viajero que te cuida y el viajero que te da al Señor del alma y hablan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso todo lo aprendí adentro y todavía estoy aprendiendo. Yo no soy perfecto. El físico es muy duro para mí porque yo tengo que pagar la renta, yo tengo que comer. Acabé de ir al doctor, yo tenía que bajar peso porque a los 58 yo quería que yo podía cargar tanto peso. No, por nada me muero. Porque también la energía es tan fuerte del amor y servir que no te estás cuidando. La primera regla de JR es que te cuida a ti primero para que puedas cuidar a otra gente. No le hagas daño a otras ni a tu... No hieras a los demás. No te hieras a ti mismo ni hieras a los demás. Entonces, tengo 8 años que se murió JR y tengo buena comunicación, buena. Y la comunicación es mis tonos, la verificación. Y también aprendí mucho con JR de los sueños, mucho. Entonces, los sueños los tengo aquí, pero cuando cae en la mente,
empiezo a traducir y eso me puedo joder. Entonces, yo tengo que subir y coger el sueño aquí. Porque cuando entra en la mente se jode. Entra la mente y ya yo creo que gesto o gesto, y entonces entra las emociones y ya estoy jodido. Entonces tiene que entrar aquí, inmediatamente lo mando al corazón y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Es necesario? Tú sabes, hay esos dichos, ¿esto es necesario? ¿Esto tiene amor? Esas preguntas que te preguntas, ¿no? Y es claro, yo siempre pregunto antes que hago nada. Estas son las cosas que aprendí con él vivo y hasta ahora él no está muerto. Yo he tenido muchos sueños donde me dice, dile a la gente que estoy vivo. Entonces, el momento que tú crees que él está ahí y yo estoy aquí y él está muerto, es separación. Separación. Eso es lo que esto te dice. Cuando tú empiezas a hablar como él es tú y tú es él, ya estás cerca de la maestría. Porque lo demás es que cuando tú dices en tu mente, ay, no es como era. Ay, mi hijo esto. No. Esa es la memoria que está muerta. Y eso era muy duro y es muy duro explicarle a la gente. Por eso que yo no, gracias a Dios que me estás preguntando, pero yo no le hablo a la gente, porque es la experiencia de cada persona que pierde el amante, el hijo, todo, tú sabes, ¿me entiendes? Sí, Entonces, pero Jesús, tú que has estudiado todo esto de la trascendencia del alma, son los estudios del MCA en definitiva. Tú que has estudiado esto y que has hecho el doctorado y todo, ¿qué le dirías a una persona común y corriente que no está en el movimiento del sendero interno del alma, pero acaba de perder un hijo o acaba de perder su madre o su padre y no tiene consuelo? ¿Qué le dirías? es muy duro. Y yo lo que digo es lo que me dijo Ron Holnick, el esposo de Mary Holnick, me dijo, cry your tears, llora tus lágrimas. Llora tus lágrimas. Hay que llorar. Yo no te puedo decir nada porque yo me quería morir. Tienes que tener cuidado con esas palabras porque si no, Dios te oye y tú te mueres de cáncer después. ¿Ok? Porque somos como Dios. Si tú dices, ay, yo qué, ya se acuerda esas cosas que dijiste. Ya ese momento que tú todo está bien, te mueres de un carro te mata o algo. Porque tú pusiste un wish, Un deseo. un deseo. Tienes que callarte la boca primero, llorar y tener buenos amigos y el tiempo, lo único que te puedo decir que es que el tiempo te ayuda, pero inmediatamente es duro. Yo conozco gente que inmediatamente fueron a trabajar. Yo no sé si eso es bueno, porque te rompas, empiezas a crack, A romperte, sí. te rompes adentro. Lo que fue muy bueno para mí es, yo fui a Terapia. terapias de clases de la Universidad de Santa Mónica, psicología. Métete, yo lo que digo a la gente, métete en algo. Primero llora. Y es verdad lo que dicen, las 5 cosas de eso es llorando, bravo, me duele y culpable, todas esas cosas. Hasta llegar a la aceptación. Sí, Ajá. las 50. Ese es el número 1, aceptación. Y es muy duro, es muy duro. Yo tengo que aceptar que nunca voy a estar con él físicamente. La persona que dice que no voy a estar por él es porque todavía están en ignorancia y todavía no sabe que tú eres Dios y tú puedes ir a tu hijo y ponerlo aquí. Vamos, porque tú puedes viajar y el viajero te ayuda, pero tú, no importa quién es,
tú necesitas un guía. Tú necesitas Jesucristo. Tú necesitas un guía, un maestro. Puede ser lo que, a mí no me importa lo que te metes, pero tú, si tú crees aceptación y creyendo que tú no eres Dios, que Jesucristo, Dios, te cuida y te cuida y no juzgue nada porque no sabes nada. Es muy duro que aceptar que tú no sabes nada. El que juzga es el que cree que sabe. Y es muy duro porque hay que sentir esas cosas, ¿no? Tú no puedes, stuff it. Sí, es duro, pero se logra porque lo hemos logrado muchas personas. O sea, como tú dijiste, la pérdida de un hijo es impensable, pero se logra. O sea, me siento más cerca de mi hijo que nunca. Exacto. Y Uh-huh. cuando ya entiendes eso, es un poder que es increíble. Y me sucede igual con JR. O sea, yo, por supuesto, no tuve esa convivencia con él como la tuviste tú, pero es mi viajero y yo lo siento tan presente ahora mucho más que antes, ¿no? Y también parte de eso es que, mira, hay que aceptar que todos se van a morir. Nos vamos a morir. Pero yo cuando tengo 58, ahora entiendo que me voy a morir, pero cuando tenía 22 años, no, ¿qué estás hablando? Ahora yo entiendo y lo veo. Cuando vi a JR respirar el aire, es Su verdad. respiración, su última respiración. Sí, todo es verdad. Es una cosa que la mente, para mí, yo vivía una fantasía que íbamos a vivir siempre. Cuando se empieza a morir tus amigos, entonces yo empecé a pensar, like, wow, esto es verdad, la gente se van a morir, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso es un gran plan, esto es un plan de algo, ¿ok? Parte de estudiar en el movimiento y en todas las clases del doctorado es entender. Entonces, Dios, dime el plan, yo quiero entender qué es el plan. Entonces, es el básico. Uh-huh. Como los niños interiores. Entonces, tú traes el básico adentro y, oye, vamos a tener tremenda vida. Pero tengo miedo que me voy a morir. Yo estoy haciendo un proceso de hablar. Ay, pero ¿qué voy a hacer? Es como un niño. No, yo te prometo que yo voy a estar contigo hasta el fin y el viajero te cuida y de ese momento te lleva a donde que tú tienes que ir a aprender. Pero yo lo que necesito es que tú me ayudes en esta vida para que tu ser básico te ayude. Es como un niño de 5 años. ¿Te puede joder la vida? ¿O es como un niño buenísimo que te ayuda? Oye, vamos a hacer esto y lo otro. Sí, mira, yo tengo que hacer un Zoom con Elizabeth. Tú puedes, entonces jugamos después. Ok, vamos a jugar después. Pero yo necesito que tú me dejes aquí mi alignment. Alineación sí. Y está escrito en muchos libros. Es el básico, trabaja con el self superior. El ser superior. Y tú necesitas estos dos para ayudar esto. Y parte es aprendiendo. Para la gente que son nuevos, empieza suavecito. Llore y acepta. Y más importante que todo, ámate. El amor que tú tienes para tu hijo es el amor que tú usas para viajar al alma y al corazón de Dios. Yo tuve las mejores experiencias del sonido, del sonido del viajero, porque yo amaba, ellos hablan en los libros místicos del sonido, del amor, más que el tono, es lo que es como viajas. El amor de un maestro es lo que te jala. Entonces el amor que tú tienes por tu niño
en vez de dolor y tener papelear, Rabia. rabia, eso no lo que te jala para Dios. Entonces ya cuando tú haces todo eso, usa tu amor para que Dios te jala y tú vas a tener, todo el mundo tiene experiencias de Jesucristo, de Dios, de tu Buda, de tu Dios, el Dios que tú quieres ver. Ahí entra el Dios. ¿Por qué? El Dios le encanta el amor. Entonces, cuando ellos ven que tú estás amando, te jalan. Vamos. Y te duermes y te levantas un día como tremendo viaje tuve. Me sentí, pero un día yo estaba explicando que cuando yo no quería vivir, era como yo creo 4 o 5 años, algo como así. Yo tenía, antes de la pandemia, yo tenía como una enfermedad horrible. O mejor era lo primero de eso. Y yo no podía respirar, me sentí horrible. Nicole, mi novia, estaba en Australia. Y yo tuve una de esas experiencias donde que la luz vino, me llevó, tú sabes, entre cuando tú te vas a dormir, entre despierto y dormir, hay una cosa ahí donde que estás como, tú sabes, y en ese momento yo fui a un lugar y ahí me estaban operando y subí, la luz me jaló, entonces me dieron un tiquete y me tiraron, me volvieron a la planeta. A tu cuerpo. Te volvieron a tu cuerpo. cuerpo. Sí, Me sí. levanté y no tenía fiebre, no tenía nada. Wow. Y era como, yo quiero vivir. Y en ese momento cambié. Y entonces en diciembre, JR tuvo las llaves entre diciembre 3 y 23. Entonces yo pedí, JR, dame un cambio de conciencia. Y ese día en el hospital me estaba doliendo dolores del pecho y pesé muy duro, como 250 libras. Ahora soy 230, perdí 45 libras. Estoy haciendo ejercicio. Todo cambió por visitando el hospital. Entonces, una cosa que digo a la gente nueva, que cuando tú crees que una puerta está cerrando, la otra se abre. Así es. Cuando tú crees que un novio o una novia se va, otra entra. Entonces no te pones, tú tienes que sentarte como un Buda, el Buda, y no tengas reacciones. Quédate ahí. Porque cierra, abre. Entonces cuando entré, salí. Cuando salí, la conciencia cambió de, ¿para qué estoy haciendo esto? Yo tengo que cambiar. Y JR dice, when you're sick and tired of being sick and tired, you change. Cuando te cansas de estar cansado, cambias. Mi hermano me acaba de llamar. Ha tenido muchas adicciones. Y yo le dije, mira, no hay nada que te puedo decir, porque tú te tienes que decir que ya estoy cansado. Porque así como cambiamos. Hay gente que cambian, y leen algo y cambian. Pero hay gente que cambian duro. Tienen que chocar en un carro, tienen que casi morirse, tienen que perder hijos, hijas, amantes. Y también la ignorancia que hay que entender es que tú no sabes el path de tu hijo. El camino, sí. Nadie, sí, juzgamos porque creemos que sabemos el camino de ese alma. Ese alma está usando este cuerpo. Entran, hacen su trabajo y mueren y se van. Pero no, el cuerpo se muere y el alma va para allá. Tú sabes que para mí fue increíble cuando yo tuve mucho apoyo de JR cuando murió mi hijo. Mi hijo tuvo una experiencia cercana a la muerte 2 meses antes de partir. O sea, él partió físicamente en agosto y en junio él se murió y regresó. Wow.
Y cuando mi hijo murió, bueno, una amiga del movimiento le escribió a JR porque yo estaba pues, destrozada. Y él dijo, no, yo quiero que me escriba ella y me cuente todo desde el principio. Y yo le conté. Y bueno, fue el apoyo muy grande. Y vine a una de las conferencias anuales del MCA, cuando eso yo vivía en Venezuela. Y cuando vine, me acerqué para darle las gracias y él me miró y yo le dije, le estaba así como viendo para algún lado, no sé, en una cena, en la cena de los sábados que hacíamos. Y cuando yo le dije, yo quiero darte las gracias por el apoyo que me diste cuando murió mi hijo. Y cuando se volteó a mirarme los ojos y yo sentí una energía tan poderosa, así como si hubiera metido el dedo en un enchufe eléctrico. Me miró así fijamente y me dijo, oh, I remember, it was terrific. Ya recuerdo, fue grandioso, fantástico. Y yo decía, le preguntaba a una amiga que estaba conmigo, ¿tú escuchaste la palabra terrific? Que quiere decir fantástico, maravilloso, grandioso. Y así, pero ¿por qué dice que es grandioso? ¿Por qué dice que es fantástico? No lo entiendo. Ahora lo entiendo. ¿Y él conoció a tu hijo? No, no lo conoció. Pero él, cuando me dice fantástico es porque él sabía cómo estaba mi hijo en ese momento, él sabía todo. Muchas veces él tiene el alma. So, cuando él se fue, él encuentra, porque tú estabas iniciada. Sí. Sí, lo que pasa es el viajero en ti trabajó con tu hijo y ese es el viajero. Entonces tú tenías que escribir para conectar y él busca el alma. Porque JR dice, él trabaja con toda tu familia cuando trabaja contigo. Sí, no, bellísimo. Y yo ahora sí veo cuál es la bendición, porque después, bueno, como tú sabes, yo escribí un libro en español que hace 5 años y el libro ha estado ayudando a mucha gente, solo contando la historia tanto de mi hijo, de cómo se fue y regresó y me contó la belleza que vivió en ese otro lado y todo, ¿no? Que no quería regresar. Y yo cuento eso y cuento todo mi proceso del dolor al amor incondicional. Y entonces esa es la bendición. La bendición es el que yo haya tomado conciencia, ¿verdad? Que yo haya tomado conciencia de lo que somos realmente, porque yo escuchaba a JR decir somos almas y bueno, no morimos, ningún alma se perderá, todos provenimos de Dios, pero hasta que no tienes la experiencia, ¿verdad? Jesús, porque a ti te pasó igual, a pesar de estar Sí, tanto es, al lado de él. es un gran cambio en tu vida. Es muy duro, pero creces. Yo crecí, bueno, crecí porque estaba, estaba actuando como un niño hasta que todo, bueno, yo digo que se llama el divine unknown, el divine unknown. Lo divino desconocido, lo desconocido divino, sí. Estar en esa conciencia es increíble. Cuando no sabes nada, el divino está ahí, está todo escondido y sigues delante. Y cuando la persona que sabe que todo está bien y estás trabajando, ahí está el cheque, es un poquito chévere, pero a mí me gusta que no sé lo que está pasando mañana. A mí me encanta que no sé nada. Y gracias a Dios de él, porque no sé nada, pido ayuda de él todos los días. Y esa relación es chévere. Y yo creo que eso le pasa a todos, ¿no? Yo fui hace poco se murió alguien y fui a un cementerio
Y yo oí el tipo diciendo, ahí mi madre va a descansar ahora en el cementerio. Y yo no podía decirle que ella no está ahí, brother. Yo vi el, ¿cómo se dice? El coffin. En la urna. Ujú. No hay nadie ahí, hay un cuerpo, nada. Se fue. Y yo la conocía. Y ahora él cree, porque eso es lo que te dicen, ¿no? Es como la noticia. Te dicen algo y tú lo repites, pero no sabes nada. Ujú. Ella va a descansar ahora en ese huequito, encerrada, ¿no? Ella ahora va a estar allá abajo diciendo, ay, gracias a Dios, estoy cansando. No, por favor. No, no está ahí y está más viva que nunca. Ajá. Y está más chévere que nunca. Y eso es lo que digo a la gente nueva. Explorar lo que es el otro lado. ¿A dónde fue tu familia? Vamos a ir, vamos a meditar. Y yo quiero saber qué es aparte de este mundo. Y eso es lo que le digo a la gente nueva. Si tú quieres saber, no inventes nada porque no sabes nada. Métete adentro y empiezas a buscar. Busca dónde fueron, porque ellos no están ahí. Así es. O no se fueron. Ay, Jesús, qué bello hablar contigo y lamentablemente, bueno, ya estoy con el tiempo Bueno, te quiero. y yo te amo también. Te amo. Me encantó y sé que JR está feliz de esta conversación. Y muchas bendiciones para todos los que están oyendo esto y te quiero y mucha luz y mucho amor. Gracias, Jesús. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, Carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.